cómo tú relacionas o cómo llegas a... ya me cuesta pronunciar el nombre. Nelin Gorat. No, Neville. Godard. Neville Gorat. Ok, yo voy a hablar de él. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿por qué tú lo relacionas con, o decir, cómo haces tú la conexión entre Corrado Malanga y él? ¿Y por qué la haces? Porque al final del TCTDF, porque no hemos terminado de hablar del TCTDF, ¿sí? El Mm. TCTDF, o sea, en el tema de las abducciones, modifica las abducciones, ¿sí? ¿Qué sucede? Como si nunca hubieran pasado, como si tú te sentaras en un cine y vieras una película. Entonces existen, pero existen ya a un nivel como de tercera persona, ¿sí? O sea, tú ya adquiriste conocimiento y comprensión de eso, pero ya no lo necesitas, ¿sí? Ujú. Nunca lo has necesitado porque tú modificas todo el espacio-tiempo, ¿sí? En el TCTDF, uno se dice a sí mismo, la conciencia integrada debe convertirse en una esfera totalmente transparente, ¿sí? Porque el color transparente es el resultado de los colores y los anticolores, porque nosotros tenemos antiuniverso, ¿sí? Entonces, el resultado de los anticolores y los colores cuando colapsan es el transparente, es el invisible, ¿sí? Sin Te voy a bordes, poner la pregunta de otra manera. sí. ¿Por qué hace, si ya tenemos, digamos que yo soy un abducido, o no necesariamente, paso por la hipnosis que desarrolló el profesor Corrado Malanga, la hago, salgo de eso y salgo limpio, porque yo necesito a Neville Pero Goddard? yo lo que creo que está preguntando Johnny es cómo, cómo es la unión o cómo es el complemento entre Neville y Goddard. Y Neville y Corrado. ¿Cómo se unieron Neville esos y dos Goddard para la teoría? se, se dan al final del TCTF. La unión entre las teorías de Corrado Malanga y todas las enseñanzas de Neville Goddard se dan al final del Ese es mi TCT. punto, sí. Sí. Cuando tú eres abducido, no lo sabes o lo sabes, no importa, ¿sí? Tú te integras, integras tus tres conciencias porque al principio, eh, no sé si tú has leído un libro de Elena Blavatsky que se llama Las estancias de Xi'an, las Sí, estancias de Xi'an. ¿Sí? Ese libro dice que en el principio no había nada sí. y Es, que es, es, es hartísimo de leer ese libro porque sigue como en poesía, pero sí lo conozco. es muy... después existió la luz blanca y la luz negra, ¿sí? Entonces ahí empiezan los arquetipos. El universo es materia y antimateria, ¿sí? Pero realmente nosotros somos la luz, ¿sí? Como una luz transparente que existe en todos los lugares y espacios al mismo tiempo, ¿sí? Y en ningún lugar en específico o en ningún espacio en específico. Entonces, al integrar nuestra conciencia, nosotros modificamos todo el espacio-tiempo y es como si esas abducciones ya no existieran. Tampoco existen los clones que hacen de nosotros, las copias, tampoco pueden existir, tampoco también dejan de existir los hijos posibles que las mujeres eh, obtuvimos de esas abducciones, de esas interferencias, ¿sí? También dejan de existir, o sea, la agenda alienígena realmente se cae, porque ahorita la agenda la única agenda que les funciona a ellos es la hibridación y hacerse al control del planeta por medio de la hibridación, ¿sí? Que para eso ya nos utilizaron a nosotras, a las mujeres, o utilizaron bueno, a mí en alguna vida paralela, ¿sí? Pero para eso ya utilizaron a muchas mujeres, ¿sí? Para hacerse con el control del planeta. Entonces, por eso nadie habla del TCTDF, o sea, de lo importante que es el TDF. De pronto nombramos a Corrado Malanga. Sí, Corrado Malanga fue un investigador completamente diferente porque él llevó todo a otro nivel, ¿sí? No se interesó por los alienígenas, sino por realmente saber qué buscaban ellos de nosotros
y ahí se dio cuenta que realmente nosotros somos los creadores del universo, pero no lo sabemos, no lo reconocemos, no hemos hecho el trabajo de integrarnos, ¿sí? Nosotros mismos nos desintegramos, o sea, nosotros mismos nos dividimos, creamos el universo virtual y decidimos pasar todas estas cosas. ¿Para qué? Para saber quiénes somos. O sea, esa era la única forma de que la conciencia puede conocerse a sí misma, ¿sí? También puede conocer la experiencia de terminar y finalizar algo, terminar y comenzar algo, ¿sí? En diferentes cuerpos. Entonces, modifica el espacio-tiempo, las abducciones ya no existen y las personas que no tienen parte anímica o las personas que no son anímicas, porque decir parte anímica no es, es una mentira, ¿sí? Las personas que no son anímicas, en el momento de hacer el TCTF, si lo hacen bien, integran a su parte anímica, integran a sus tres partes y obtienen una conciencia de la conciencia que el doctor Corrado Malanga la llama la consapeolenza, y en ese momento entra todo lo que tiene que ver con Neville Goddard, porque Neville Goddard decía que la Biblia es un libro psicológico, que la Biblia es la historia psicológica de todos los seres humanos, ¿sí? Que nosotros empezamos muy inconscientes de nosotros mismos, nosotros ya nos vamos conociendo nuestro cuerpo, nuestras facultades, nuestra imaginación, nuestro pensamiento, ¿sí? Y que nosotros tenemos que hacer cierto trabajo para ser Jesucristo, terminar como Jesucristo, que es realmente el ser humano integrado, que es el ser humano que imagina y modifica la realidad, ¿sí? Porque como lo decía el doctor Corrado Malanga, él se basó en muchos estudios de psiquiatras, neurofisiólogos, psicólogos. Él aprendió mucho de hipnólogos porque él no estudió hipnosis, ¿sí? Porque como tú lo dijiste, es muy difícil estudiar hipnosis. La mayoría de las personas que queremos estudiar hipnosis tenemos que hacerlo en España, porque España es como pionero en hipnosis, ¿sí? Mm. Se ha Inclusive, interesado en esos temas. ¿conoces a John Mack y Carla Turner? Sí, John Mack ganó un premio, yo no estoy seguro, pero creo que ganó un premio Nobel por unos estudios que había hecho antes de entrar a todo lo de la hipnosis alienígena. Y después que empezó a hacer todo lo de la hipnosis alienígena, es decir, cuando él entró a hacer hipnosis, él no sabía que era alienígena. Él entró a hacer hipnosis, nomás. sí. Toda la comunidad científica lo excluyó inmediatamente. Creo que hasta de la universidad que enseñaba lo echaron. Pero bueno, nosotros tenemos ciertas ventajas en esta época porque la gente está Mm. aumentando en bastante nivel su estado de conciencia, y nada más en Inglaterra está la mejor hipnoterapeuta del mundo, ¿sí? Que es Marisa Peer, que es Marisa Marisa Peer. Peer, digamos. Sí, es la mejor. Yo he querido ir a estudiar hipnoterapia con ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella nos enseña por medio de unas técnicas de hipnosis sencilla a empoderarnos, a conseguir riqueza, a tener una mayor autoestima. Ella soluciona traumas muy fácilmente por medio de esas técnicas, porque realmente lo importante aquí, sí, de esta entrevista, de esta reunión entre nosotros, es darle a conocer a las personas, ¿sí? El poder que tiene su mente y sobre todo su imaginación, ¿sí? Neville habla mucho de las dietas mentales, Neville habla mucho de pensar cuatridimensionalmente, Neville enseña bastantes técnicas, ¿sí? Pero nosotros resumimos mucho esas técnicas y hacemos muchísimo trabajo. Es como una frase que hay en Colombia que una vuelta y tres mandados, creo. Una vuelta y varios mandados, Hmm. ¿sí? Entonces, yo hago el TCTF y hago todo, ¿sí? Entonces, y más estoy potencializando la conciencia, esa conciencia colectiva que debe aumentar, ¿sí? Entonces,
en el momento como está nuestro planeta, como estamos socialmente, nosotros necesitamos que todo el mundo, ¿sí? Que todo el mundo que quiera crecer en conciencia, que quiera empoderarse, que quiera cambiar de vida, que quiera potencializar sus sueños, ¿sí? O lograr sus sueños, haga el TCTF. Entonces, no tienen que contratar a ningún hipnoterapeuta, ni a mí tampoco, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, la metafísica avanzada, yo tenía un grupo hasta hace un año y medio más o menos, y lo dictaba por WhatsApp, y yo tenía personas de toda el habla hispana, más o menos 180 estudiantes, y yo les enseñé mucho metafísica, y ellos solos llegaron a Corrado Malanga y al TCTF. Eso es algo que, o sea, a veces me preguntaban algún estudiante, Geraldine, tú sí sabes, porque a mí nunca me ha gustado que me digan doctora, maestra, profe, no me ha gustado, Sensei. o sea, eso es algo, ¿sí? A mí me tratan como a una amiga porque yo soy una persona que doy mi confianza y soy confiable, me considero confiable, ¿sí? Entonces, llegaban a preguntarme, ¿tú has escuchado de este profesor Corrado Malanga que hace algo con los alienígenas y explica que nosotros somos los creadores del universo y más o menos dice lo que está diciendo Neville, pero Neville lo dice espiritualmente y él lo dice científicamente, ¿sí? Sin necesidad de yo decirles, pero en este momento no he tenido tiempo de otra vez abrir mis cursos de metafísica, ¿sí? A mí me encanta enseñar, Pero ¿sí? está genial, tú tienes digamos que de una manera ya que has pasado toda la experiencia y las vivencias que has tenido, y ya de cierta forma estás desarrollando unos grupos donde puedes expandir también ese conocimiento, ¿no? No, yo llegué a decirles a ellos que nosotros debíamos hacer una especie de grupo como el mercadeo funciona hoy en día, ¿sí? Como el network que funciona hoy en día, en Mm. redes, ¿sí? Pero no les funcionó porque realmente, o sea, no funcionó esa táctica, no les gustó mucho, ¿sí? Mm. Porque, ¿qué sucede? Que cuando nosotros no hacemos el TCTF, nosotros seguimos pensando de una forma egoísta, ¿sí? Sí, Y claro. realmente yo considero que Neville era un ser completamente integrado porque sucede también que en una vida paralela, porque si tenemos en cuenta que el tiempo no existe o que el tiempo es circular, lo vemos circular, Mm. divergente, ¿sí? Entonces, yo no tengo vidas pasadas, yo tengo vidas paralelas, ¿sí? Sí, vidas constantes, la Sí, realidad. vidas O sea, al constantes, mismo tiempo estamos viviendo esa vida, otras vidas. sí. Es Por decir, ejemplo, no nosotros, estoy sino en nuestra Mauricio y alma. estoy en Franco en este momento también, pero no soy Ujú. consciente de que estoy ahí, ¿sí? Sucede mucho también en las experiencias de la ayahuasca o el peyote, ¿sí? Claro, Que una DMT. persona dice, Yo quiero tener la experiencia que tiene una ballena y realmente vive esa experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esas facultades y nosotros de pronto en una vida paralela ya nos integramos, ¿sí? Y nosotros no, en esta vida ya venimos completamente integrados, es a enseñar Mm. metafísica o a enseñarle a las personas a moldear la realidad o a crear la realidad, ¿sí? Porque como yo les digo, el ser humano o el ánima viene en un ser humano, ¿sí? La conciencia integrada viene aquí a saber que es conciencia integrada, que es el creador del universo, y a crear, a seguir creando, ¿sí? Ánima lo ha dicho, el ser humano es es el futuro de todo lo que existe. El ser humano Es es lo más el maravilloso futuro que de existe. Latinoamérica. El Oye, futuro Geraldine, Del mundo. del vamos universo. vamos a hacer una cosa, porque ya llevamos 1 hora y media, creo, 1 hora 40, Uno casi. veinticinco, sí, correcto. Y Mauricio no habla Eh, nada. voy a ir Yo al baño, estoy aprendiendo muchísimo. voy a ir al baño y después Mauricio no habla voy a nada hacerte y Franco ya ha tomado mucha cerveza. voy a hacerte unas preguntas cuando vuelva. Después del baño voy a hacerte unas preguntas.
pero la idea es una conclusión rápida con la pregunta para ir concluyendo algunos temitas de preguntas. Segundito. Hágale rápido. Sí, pero Pero esto, o sea, es algo muy importante que las personas lo hagan por sí solas. El doctor Corrado Malanga dice, el único impedimento que hagas el TCTF es que tienes miedo, hmm, miedo de ti mismo, de conocer lo poderoso y lo grande que eres. Y es la verdad. sí, ¿Sí? Porque tú te encuentras con personas que le da miedo hacer el TCTF. Hay dos opciones, o les da miedo reconocer su poder, o arquetípicamente, subconscientemente ya saben que no tienen parte anímica y también les da miedo, ¿sí? ujú, Saber eso, o sea, saber ya conscientemente que eso, pero en el TCTF es bonito llamar a la parte anímica y decirle, ven, te invito aquí, y si te gusta, te puedes quedar, y si no te gusta, te puedes ir, ¿sí? sí, correcto. Y ella siempre se queda. ella, Seguramente sí, sí, sí. ella siempre se queda. Genial. Vale, te voy a hacer unas Haga preguntas eso. y como ya estamos concluyendo, no, todavía falta un ratico, todavía falta, no nos aburran, todavía falta un ratico, pero entonces unas respuestas, pero no tan extensas, sino Sí, más al grano. Entonces, te voy a hacer las preguntas y tú me dices, ¿cuál es em, tu definición o tú cómo lo ves a Calero Grifali? Caloyero Grifasi, Sí. eh, ¿Quién es él para ti? ¿O tú eh, cómo lo defines, un sabes? ser humano con una poca conciencia de sí mismo, ¿sí? Porque, o sea, yo no le veo sentido a hablar de otras personas y más colegas y más de una forma negativa, ¿no? Él Mm, necesita crecer en su conciencia, pero ok, realmente pues, cada uno tiene su camino, ¿no? ok, Entonces, ok, vale. Eh, para ti el karma existe y existe en la manera que nosotros creemos, lo entendemos como el karma. ¿Haces algo malo? ¿Te pasa algo malo? ¿Haces algo bueno? ¿Te pasa algo bueno? para mí existe la ley de causa y efecto, que es lo mismo en las 7 leyes universales, porque es la forma en la que funciona el universo, ¿sí? Pero tenemos en cuenta que nosotros, siendo los creadores del universo, si a nosotros no nos gusta un efecto, nosotros comprendemos ese efecto y lo podemos cambiar. Eso yo considero el karma, o sea, ya con el adquirir ese conocimiento de que nosotros somos creadores, nosotros ya no tenemos que reencarnar, no tenemos que venir a sufrir un karma y, bueno, en esta vida yo abusé de alguien y en la siguiente vida me van a abusar a mí. No. Ujú. El abusador es abusador y abusado al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, un karma dentro de la misma vida. No, una causa y efecto, porque es que si tú lo dices Ok. karma, nosotros ya estamos pasando las edades del karma, que fueron los Mm, 4 Kali Yugas, que en la ujú, cultura india se dice que estamos en el quinto, ¿sí? ujú. Ten en cuenta que no hay más, ¿sí? No hay más. Entonces se supone que si no se dio el reseteo planetario que acostumbran a hacer, porque ya No, pero el por eso yo dije sí, karma de una manera como la cultura pop, de que si haces sí, algo malo, te pasa algo malo, si haces algo bueno, te pasa algo bueno. Sin irnos tan a profundidad de los Kali Yugas y de los todo lo que avatares. tú haces tiene un efecto y todo lo que tú no haces tiene un efecto, Ok, ok, ok. ¿sí? El karma se trata más que todo del hacer. Entonces, si yo hago algo, tiene un efecto, ¿sí? Pero si yo no hago algo, También. también tiene un También efecto, tiene efecto. ¿sí? Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene Neville Goddard, Neville Lancelot Goddard,
con El secreto y la ley de la atracción, con todo este movimiento de los libros del secreto, de la película del secreto, de la ley de la Eh, atracción, de Bob Proctor, creo que se llama el señor, Bob Proctor, Bob Proctor. Proctor, Sí, todo, eso, hay una relación ahí, es la misma cosa, es diferente, ¿qué pasa ahí? no es la misma cosa. Es que la ley de la atracción se trata de que yo tengo que hacer algo para atraer algo, ¿sí? O yo tengo que tener un nivel de atracción, de vibración así, y yo quiero unos, por ejemplo, 100 millones de pesos que tienen que estar así. Entonces yo tengo que alcanzarlos con mi nivel de vibración, ¿sí? Neville enseña la ley de asunción, enseñaba, porque ya no está con nosotros, o Ujú. en espíritu, en mente estará con nosotros, ¿sí? Pero la ley de la asunción es la versión 10.0, ¿sí? Es Ujú, tú como creador del universo, o sea, tú como Dios, porque a la forma en que él explica la Biblia, que es psicológica y que Jesús mismo lo decía en la Biblia, yo y mi Padre somos uno, no hay separación, ¿sí? O sea, mi Padre es una conciencia más grande que yo, pero somos el mismo ser. Yo estoy aquí viviendo una experiencia, pero Él es el que me puede decir, guiar, ¿sí? O llevar con Él otra vez, ¿sí? Entonces, al nosotros tener ya ese conocimiento, porque ya Neville lo tenía, o sea, eh, para él no fue sencillo tampoco tener este conocimiento, porque él estudió más o menos 4 años con un ex masón, ¿sí? Eso no está en los libros, pero el maestro de Neville fue un viejo judío de color que se llamaba Abdullah, mm. que era en esa época cuando ellos se conocieron ex masón, ¿sí? Entonces Pero vuelta a la pregunta de nuevo. sí, Si hay relación entre ellos, ¿hay alguna relación entre lo del secreto de no, la ley de atracción con no, David? porque es que la ley de la atracción, tú tienes que hacer Es muchas cosas. decir, ¿cuál es la diferencia? Eh, a veces Neville enseña el no hacer, que es mejor, el no hacer, o sea, no actuar, ¿sí? Ujú, Y la ley de la atracción es lo contrario, tú tienes que alinear tus chakras, tú tienes que estar en un nivel de alta vibración, tú tienes que mirar solamente cosas positivas, tú tienes que no mirar televisión negativa, comedia, reír y sentir y creértelas que tú ya tienes eso, porque tú tienes que alcanzarlo en vibración, ¿sí? En vibración. Eso enseña la ley de la atracción. La ley de la asunción dice, tú no tienes que alcanzar ni crear nada, tú no tienes que alcanzar nada, ni entrar a tu vórtice y traerlo, ¿sí? Porque eso ya existe, todas las posibilidades ya existen porque tú ya las has creado, ¿sí? La ley de la atracción también habla sobre el karma, ¿sí? Por ejemplo, que yo quiero atraer algo que es de otra persona, por ejemplo, yo quiero esa persona, pero esa persona está con otra persona, ¿sí? La ley de la atracción enseña eso, que nosotros tenemos que tener en cuenta el karma, ¿sí? Y el libre albedrío. ok. Neville enseña que cuando nosotros ya somos conscientes de quién nosotros somos, nosotros ya trabajamos con el libre albedrío, ¿sí? Pero es para darles a las otras personas o bendecir a las otras personas. O sea, nosotros podemos cambiar la realidad en las otras personas, ¿sí? Entonces ahí ya se niega la ley del libre albedrío o se negativiza la ley del libre albedrío que se supone que todos Sí. nosotros tenemos, Sí, ¿sí? ahí ya está la diferencia. Sí, pero lo que dice Neville Goddard es que si yo soy consciente de quién yo soy, yo puedo perdonar el pecado en otro, ¿sí? Perdonar el pecado en otro es, por ejemplo, mi prima X Juliana, supongamos, ella tiene un trabajo que no le gusta y en el que no es feliz. Y ella me dice a mí, Geraldine, yo siempre he querido trabajar en esa empresa,
yo no sé, pero algo me llama la atención de esa empresa. Yo quiero trabajar con esas personas, con ese equipo de trabajo, aprender más. En la otra empresa, en el lugar donde estoy, me estoy desgastando o estoy perdiendo mi tiempo por dinero, ¿sí? Entonces, lo que dice Neville Goddard es que yo no voy a actuar en el libre albedrío de ella de forma negativa porque yo la estoy bendiciendo, estoy perdonando el pecado en esa persona, ¿sí? Entonces yo me la imagino ya en el trabajo y para mí es un hecho, ¿sí? O sea, yo imagino en mi mente que ella en una pequeña escena me dice, Geraldine, yo ya tengo, Geraldine, algo pasó, no sé cómo se dieron las cosas súper rápido, pero resulta que me llamaron de esa empresa y tengo el trabajo, ¿sí? Entonces, Y em, según Neville, eso se puede lograr sin que la otra persona tenga idea de lo que está haciendo sí, la otra persona. sí, Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el valor de los sentimientos en ese sistema? Porque yo lo pregunto porque actualmente se le da mucho valor a los sentimientos, al cómo yo me siento, es que y se nosotros, deja y se deja de lado la realidad. Entonces yo siempre he llegado a un punto con mucha gente, es primero acepte la realidad de lo que hay sí, y vaya a solucionarla. No primero mire sus sentimientos. Entonces, dentro de eso es de lo que yo pienso, ¿no? ¿Cuál es el valor de los sentimientos o de las emociones dentro de eh, lo de Neville? bueno, yo pienso que los sentimientos son la forma en la que se expresa ánima en nosotros como contenedores y la razón es la forma en la que se expresa el espíritu, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener en cuenta que la razón es masculina, ¿sí? Y nosotros los seres humanos hoy en día Mm. tendemos a racionalizarlo todo. A mí me tienen que explicar todo cómo funciona porque, o si no, yo no lo hago, ¿sí? Entonces yo puedo ver resultados en otras personas, pero a mí tienen que explicarme cómo es precisamente, cómo, toda su teoría y su contexto científico para yo poderlo entender, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un sentimiento, más que todo, por ejemplo, las mujeres que somos madres, ¿sí? De que nuestro hijo se fue para mi hijo se fue para la escuela y se fue solo y será que ha llegado, será que algo pasó, ¿sí? Se encontró con otro niño y se quedó jugando y llegó tarde y, ¿sí? Tenemos eso, ese escuchar esos sentimientos, que es más o menos la voz de nuestra ánima, ¿sí? La forma en que nuestra ánima se expresa por medio de nuestros sentimientos. ¿Y cómo Por es eso el también orden perdón, cómo es el orden dentro de Neville y de su lógica de los, digamos, para cambiar esa realidad? sentir Los sentimientos es el secreto. van primero, Sentir es el esa es secreto. la pregunta. Sí, Eso es lo primero. sentir es la ley de la asunción. Toda la ley de la asunción se concluye en el sentir. Si yo realmente, yo puedo programar mi mente muchas veces escribiendo, eh, no tengo tal cosa o tengo tal cosa o quiero tal cosa, ¿sí? Pero si yo no lo siento, en mi realidad no ha sucedido, ¿sí? El sentir es lo que me alinea a mi realidad y lo que colapsa la energía en materia, el sentir, ¿sí? Por eso la única creadora en el universo es ánima, que los seres anímicos somos los únicos que creamos, o si no, no existieran los noticieros, no existieran las guerras inventadas tipo Hollywood que nos muestran por televisión, no existieran las novelas y tanta propaganda negativa y tanta hipnosis negativa, porque a pesar de que la No, pero ciencia, las películas serían aburridísimas de no existir a todo. no, a pesar de que la ciencia dice que la hipnosis no es una ciencia, ellos nos meten Sí, hipnosis las 24/7 por sí, el programación, color, claro. la música, Sí, programación mental. las películas, todo no, lo muestran arquetípicamente lo que ya nos van a hacer.
¿Por qué? Ujú. Porque ellos necesitan de nuestra percepción y nuestro sentir, ¿sí? Ok. Nuestro Voy sentir. para la siguiente pregunta. En porcentaje, 100% de población, ¿cuántos tenemos alma? ¿Cuántos somos anímicos? Ajá. Está creciendo la población de anímicos, porque cada día más personas, o sea, el 25% no es estático, ¿sí? Pero El la 20 pregunta es, más o menos, el ¿cuántos somos? 25% fue lo que dijo Corrado, ¿cierto? Sí, más o menos hoy en día un 28-30%, desde que está el TCTF, que vamos a hablar más o menos de Ok. 2007, 2014, 8 años.